Pero está bien lo que decís, porque acá va la conexión de la casta y los Menem. Sí. Después vamos a hablar más adelante, porque los Menem están involucrados Uf. en una causa puntual que está investigando también la justicia ahora, que tiene que ver con préstamos del Banco Nación. Pero para no irnos de Manuel Adorni y la cuestión puntual, estos días salió una encuesta en donde muestra cómo afectó a el jefe de gabinete toda esta cuestión, y para eso estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, consultor político, director de Subán Córdoba. Gustavo, ¿cómo estás? Te saludan Mati Aromi, Manu Cardelle y equipo. Manu, equipo, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando acá un poco de toda la cuestión de Manuel Adorni y estuvimos viendo también que salió un informe, una encuesta con cómo impactó en la imagen del jefe de gabinete todo esto. Primero preguntarte a vos cómo ves toda esta cuestión puntualmente en esto, ¿no? En la caída de su imagen. Básicamente, entender que primero hay un contexto de crisis económica sobre el cual recae este escándalo, esta crisis, ¿no? Es como una especie de sobrellovido mojado en la cual el gobierno hace agua porque, bueno, no tienen mucha idea de cómo reaccionar frente a una crisis, no lo hicieron bien con Libra, no lo hicieron bien con Esper, y para variar, tampoco lo han hecho bien con Adorni. Hay un contexto muy malo para el gobierno, por el cual se sobregeneraron expectativas de que la economía a esta altura de los acontecimientos iba a estar mucho mejor de lo que está, y eso es lo que lo perjudica aún más a Adorni, porque en un contexto de bienestar económico quizás la discusión hubiese pasado no tan grave o hubiese pasado a un segundo plano, ¿no? La verdad es que hoy el gobierno ha perdido al general más importante en la batalla cultural, ha perdido el relato, la narrativa de que ellos venían a combatir la casta, más casta que esto es imposible. Fíjate que la idea tan solo de un jefe de gabinete de ministros que gane entre 3 y 5 millones de pesos se cayó. Claro. De una manera tremenda, ¿no? Porque no puede sostener a Adorni el nivel de vida con los ingresos que tiene. Eso es trasladable al resto del gabinete también, ¿no? El contexto además muestra las restricciones, porque fíjense que a partir del caso Adorni estallaron otros anexos, como por ejemplo este festival de créditos hipotecarios para el poder, ¿no? Sí. Creo que estamos en la evidencia de un contexto hipercrítico, pero que además el gobierno ha tratado de una manera muy torpe, muy tosca, de clausurar de manera unilateral esta crisis, ¿no? Como diciendo, bueno, listo, no quiero que se hable más del tema, hablemos de otra cosa. Y la verdad que hace un mes que venimos con este tema y todos los días el gobierno trata de tirar algo, ¿no? Ahora acaban de tirar lo de los espías rusos, generando desinformación. A ver, ustedes como yo sabemos que la desinformación en las redes sociales y en los medios es absoluta. O sea, ¿de qué nos vamos a venir a asustar ahora de que hay rusos generando desinformación? Si hay ingleses, hay norteamericanos, hay de toda la nacionalidad, incluso argentinos, que generan desinformación, ¿no? Como si nos fuéramos a decir, uy, pobre gobierno, miren, están desinformando las buenas intenciones que tienen para gobernar el país. Así que yo diría que las crisis no se clausuran de manera unilateral, hay que abocarse, hay que resolverlas, dar certidumbre. El gobierno ha hecho todo lo contrario. Hay una pregunta que nosotros hicimos en la encuesta, le preguntamos a la gente si estaba informada al respecto, ¿no? Y el 85% nos dijo que de alguna manera, más o menos, estaba al tanto de lo que estaba pasando con Adorni. Primer dato. Claro. Es altísimo. Tal y masivo. Segundo dato. Le preguntamos si la actitud que había tenido Adorni en la conferencia de prensa última había sido una actitud transparente o había sido una actitud para tratar de tapar el tema, ¿no? Para que se hable de otra cosa. Y un 70% nos dijo que había sido una actitud para tapar la discusión y no para generar una respuesta, ¿no? Transparente. Así que el balance está ahí, el gobierno ha pagado un costo y fíjense simbólicamente el abrazo de Milei a Adorni
es un abrazo al problema más que una resolución. Y es un abrazo también a la pérdida de reputación, porque Adorni, hasta el abrazo, venía perdiendo reputación solo. Ahora es el gobierno el que está perdiendo reputación gracias a Adorni, ¿no? Te consulto porque estamos viendo también ahora que una de las preguntas que se hizo en la encuesta era si Adorni debería renunciar y el 70,4% dijo que sí. ¿Vos crees que el gobierno puede llegar a caer en esto de hacer que renuncie o va a seguir abrazándose a Adorni? Es muy difícil poder responder eso. Debería renunciar. Digo, lo que está indicando el sentido común de la gente es ese, ¿no? Que debería dar un paso al costado y sacarle un problema al gobierno. Claro. El problema es que yo no sé si tienen relevo, no tienen recambio, ¿no? Ujú. Y de última también pensemos lo siguiente. No es solamente que se transparentó lo que gana un jefe de gabinete. Se transparentó también que para ser jefe de gabinete ministro en el país, vos necesitas tener algo más que ganas, ¿no? O el apoyo de un presidente. El rol conlleva algunas características, como por ejemplo, tener profundidad de conocimientos, relaciones, experiencia, haber manejado cargos de equivalencia previamente. Y está claro que alguien que nunca estuvo en el Estado, que nunca había tenido cargos de responsabilidad, que nunca había gestionado más que, no sé, un sistema de vocería en el Estado, no tiene la jerarquía para ser jefe de gabinete, ¿no? Y la otra cuestión es que Milei pierde al general más importante en la batalla cultural, que queda de esta manera huérfana, ¿no? Frente a todos los días, frente a lo que está haciendo el gobierno todos los días. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, te quería consultar en este sentido si crees que este caso puede convertirse en sí en un punto de inflexión entre la relación y la confiabilidad que tiene la sociedad con el gobierno y la capacidad que tiene el gobierno para poder implantar cosas en la sociedad y si esto se puede llegar a trasladar en términos electorales. No, es muy difícil eso. Yo lo que creo que el gobierno se va a recuperar, esto es una crisis menor, agrandada por la mala praxis, básicamente. Pero el gobierno tiene herramientas para salir. La renuncia de Adorni, el recambio del gabinete, Ujú. cambio de políticas. Bueno, el gobierno tiene alternativas a la mano muy importantes como para poder generar un cambio de expectativas. Lo que sí te digo, la elección presidencial está demasiado lejos. Nadie, y escúchame bien, nadie está pensando en la elección presidencial. Ujú. Además, yo te diría que los hechos del hoy de ninguna manera prefiguran ni configuran escenarios de preferencia para las presidenciales. ¿Sabes por qué? Milei, 4 meses antes de ser elegido presidente, nadie apostaba porque Milei siquiera pasara a segunda vuelta. Claro. 4 meses antes te estoy hablando, ¿no? Y fue elegido como una herramienta de castigo al peronismo. Así que yo tendría prudencia, esperaría, yo te diría que el elemento central sigue siendo el económico. Las expectativas de la sociedad estaban puestas en que Milei, después de octubre, después del triunfo, después de sacar más diputados, después de sacar más senadores, después de Cristina presa, después del apoyo de Donald Trump, bueno, mucha gente dijo, ahora viene la parte que nos toca a nosotros, ¿no? La recuperación de la economía. Ujú. Y eso no ocurrió. Claro. Así que yo te diría que esa es la medida, porque el gobierno en octubre ganó centralidad, está en el centro de la escena y es el que está obligado a producir resultados concretos en la economía. Gustavo, estoy viendo la encuesta y otra de las cuestiones capaz ya pasa a ser algo más puntual, ¿no? Pero veo que la imagen negativa de Adorni en un momento pega un salto y la positiva baja muy rápido. ¿Esto es habitual en este tipo de No, casos? no, es inhabitual y te diría que hoy Adorni tiene una imagen de negatividad agravada. Déjame explicar el concepto. Sí. En términos de generalidad, en un contexto de crisis económica, lo normal es que toda la política tenga imagen negativa. Yo te diría que hoy no hay nadie que no tenga imagen negativa. Ujú. Ahora, el diferencial lo aportan aquellos dirigentes que tienen negatividad agravada. Esto es, más de 2 partes de negativa por una de positiva. ¿Se entiende? Sí, Bien, Adorni está en ese lote. ok. ¿Cuál es el problema de tener negatividad agravada? Salir de ese pozo es muy difícil. Adorni está en un -40
para que dimensionemos el diferencial negativo que tiene, ¿no? Claro. O sea, en comparación capaz con otros casos, que ya es algo más habitual tener una imagen negativa, esto ya es algo, como decís vos, agravado, pero que lo hace muy difícil salir de ahí. Mira, el anterior gobernador al actual de Chubut Sí. supo tener 80% de imagen negativa y tan solo un 10% de positiva. Oh, claro. Claro, es un montonazo. ¿Cómo hizo para revertir eso, no? No, imposible. Yo te quería preguntar, porque hace un ratito veníamos hablando de que hay figuras en el poder que se han repetido en nuestra historia. En ese sentido te quería preguntar si crees que este es un dato excepcional. En general en el gobierno de Javier Milei ya habíamos hablado que pasó el caso similar o más similar fue el de Espert, ¿no? Pero ¿lo podés comparar históricamente con otros escándalos políticos? No, en general yo te diría la comparativa de Milei contra cualquier otro gobierno es injusta porque la verdad no hay puntos de comparación. Yo lo que creo que la falta de jerarquía de la dirigencia que acompaña hoy a Milei es la norma, ¿no? Y es lo que se ve. Fíjate, sin ir más lejos, Martín Menem, que no es uno más, es el presidente de la Cámara de Diputados. Refiriéndose a Malvinas, dijo ese episodio que ocurrió en el 80 y pico. Sí, lo hablamos. ¿No? Sí. Después tenés a la diputada que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sí. que según ella se reunió con el embajador de Checoslovaquia. Sí. Digo, Es tremendo. no sé, a lo mejor es sintomático, son representativos de la ignorancia con la cual se hace hoy política. Es sintomática también la arrogancia de Adorni. Fíjense que hoy podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Adorni es una mezcla de ignorancia y de arrogancia, ¿no? Sí. No sé, quizás yo me equivoque y haya que tener esperanza de que vamos a mejorar un poco la representación, pero aquellos que abrazan a la política como con convicción, como una carrera y todo lo demás, viendo esto dirán, bueno, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Está difícil. Gustavo, te agradezco la comunicación, muy enriquecedora. Nada, en otro momento seguramente estaremos charlando porque, lo digo acá públicamente, Sí. soy un fiel consumidor de Subán Córdoba, así que seguro en algún otro momento volvamos a estar hablando. Bueno, atate el cinturón porque en unos días más sacamos algo un poquito más fuerte. Bueno, Esa. me encanta. Gracias por la comunicación. Listo, abrazo. Abrazo. Amigos, estuvimos en comunicación con Gustavo Córdoba de la consultora. Tema importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, vos decís que ahora Adorni no va a dar más conferencias de prensa por estos temas para evitar responder preguntas en estos casos. Me hace acordar un poco a desinstalar Mercado Pago